Diciembre tenía marcado en rojo una fecha clave de la temporada 2017-2018, el clásico de la Liga Santander. El Bernabéu acogía la edición número 175 del mejor partido del planeta por todo lo alto, con un equipo ofreciendo el título de campeón del mundo a su afición. Pero por una vez no se cumplió el refrán de que lo que bien empieza, bien acaba. El Barça no estaba para celebraciones, quería dar un golpe encima de la mesa y demostrar que esta era su liga. Y vaya si lo hizo. Luis Suárez, Leo Messi y Aleix Vidal pusieron el 0-3 en el marcador y 14 puntos entre blancos y azulgrana todavía sin llegar al ecuador de la competición. Significa, como habíamos dicho anteriormente, dar un paso más en esta liga, 3 puntos más de diferencia con el Madrid. El triunfo en el Santiago Bernabéu culminaba un diciembre prácticamente inmaculado para los culés, con otro triunfo de prestigio en Villarreal y en casa ante el Deportivo, y solo empañado por el empate en el Camp Nou ante el Celta. Los de Valverde abrían hueco frente a sus perseguidores, especialmente respecto al Valencia, que sufría las primeras derrotas de la temporada y tan solo podía ganar uno de los 4 partidos que disputó en diciembre. Los tropiezos ante Getafe, Eibar y Villarreal dejaban a los de Marcelino a 11 puntos de liderato. El bache valencianista también lo aprovechaba el Atlético, que se alzaba a la segunda posición. Los de Simeone superaron a Real Sociedad, Betis y Alavés, pero perdieron su condición de invictos al caer ante el Español en Cornellá. La velocidad de palo Piatti, entrega para Granero dentro del área, Granero la cambia al segundo palo, llega el disparo, gol. Quien daba un salto de gigante en la tabla, abandonando la zona peligrosa y colocándose a un paso de Europa era el Eibar. Los de Mendilibar conseguían la mejor racha de la historia de los armenos en primera división y metían presión a Sevilla y Villarreal, que pagaban su irregularidad en diciembre. Sí, es verdad, es muy difícil un equipo como nosotros. Una racha de 6 partidos, 5 ganados, 1 empatado, y creo que en el juego, en los goles, en la vistosidad, creo que está ahí también. El Celta perdió algo de fuelle en la misma lucha, pero lo hizo dando 2 campanadas sonoras, robándole el primer punto del campeonato al Barça en el Camp Nou e imponiéndose en honroso derbi en A Coruña, con un cabezazo de Bas y un doblete de Aspas. Por la parte baja de la clasificación, Abelardo resucitaba al Alavés. Su remontada in extremis en Girona, cuando en el minuto 70 caía 2-0, le dio alas. Atención, Munir, es un 3-3, recortándole el balcón del área, filtrando el pase para Ibai, el tercero. ¡Gol! En un mes de diciembre casi perfecto, los babazorros sumaron 3 triunfos vitales que les hacían salir de la zona de descenso, condenando a Deportivo, Málaga y Las Palmas, que empezaban a sentenciar su futuro en la Liga Santander. Al llegar el parón navideño, el Barça se distanciaba en el liderato con 9 puntos de ventaja sobre el Atlético, 11 sobre el Valencia y 14 sobre el Real Madrid. Sevilla y Villarreal se afianzaban en puestos europeos, mientras que Deportivo, Málaga y Las Palmas cerraba la clasificación. Coloca su barrera Rubén. Ahí va el tiro de Yago Aspas, supera la barrera, golazo. Golazo de Yago Aspas. Es el gol que puede cerrar definitivamente el derbi. Recorta Belleder, quiere pegarle, segundo recorte. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Wissam Belleder! Messi, Luis Suárez, Alcácer, Suárez.